Ezequiel capítulo 35. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra el monte de Seir, y profetiza contra él, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo en que su iniquidad llegó al colmo. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá. Y aunque a sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré al monte de Seir en asolamiento y soledad, y exterminaré de él al que viniere y al que volviere. Y llenarás de muertos sus montes. En tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamientos perpetuos, y tus ciudades no serán habitadas. Y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto dijiste: las dos naciones y las dos tierras serán mías, y las poseeremos. Bien que Jehová estaba allí. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que yo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tu enemistad con ellos, y me daré a conocer en ellos cuando te juzgue, y sabrás que yo Jehová he oído todas tus blasfemias que has proferido contra los montes de Israel, diciendo: desiertos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor: para regocijo de toda la tierra, yo te pondré en soledad. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, por cuanto fue desolada, así haré yo contigo. En soledad será el monte de Ser, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel, capítulo 36. Y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel, y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto el enemigo dijo de vosotros: Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os hizo quedar en labios de habladores, y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo, contra las demás naciones, y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría de todo corazón, y con enconamiento de ánimo, para que sus pastos fuesen para presa. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano, que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas, y serán edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias, y se multiplicarán y serán fecundos. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré más bien que en vuestros principios. Y sabréis que yo soy Jehová, y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y te tomarán en posesión, y serás heredad de ellos, y nunca más los dejarás sin hijos. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto dicen de vosotros: comedora de hombres eres, y dejaste sin hijos a tu nación, por tanto no devorarás más hombres,
Ni a tu nación dejarás más sin hijos, dice Jehová el Señor. Y nunca más haré oír en ti injurias de naciones, ni nunca más llevarás el oprobio de los pueblos, ni harás más sin hijos a tu nación, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras, les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Y he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzados y confundidos habréis de estar de vuestros caminos, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas sean reedificadas, y la tierra desierta será labrada, en lugar de haber estado desierta a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era desierta ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas estarán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y ve aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba,
y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ezequiel capítulo 38. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos,
a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad. Como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán cosas en tu corazón, y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar presa, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojos. ¿Has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan. Cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos, así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé en los tiempos, pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales en aquellos días profetizaron años que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda bestia que se mueve sobre la tierra, y todo hombre que está sobre la faz de la tierra, temblarán a causa de mi presencia. Y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel, capítulo 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y pondré fuego sobre Magog, y sobre los que habitan confiados en las islas, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo, Jehová, soy el santo en Israel. He aquí que viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán, y quemarán armas, escudos y paveses, arcos y saetas, dardos y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni la cortarán de los montes, porque con las armas encenderán fuego, y despojarán a los que los despojaron, y robarán a los que los robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí sepultarán a Gog y a toda su multitud.
y lo llamarán el valle de Amón-Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses, para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres de continua, que vayan por la tierra con los que viajen, para enterrar los que queden sobre la faz de la tierra, para limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por la tierra, y el que vea los huesos de un hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gog. Y también el nombre de la ciudad será Jamona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, carneros, corderos, machos cabríos y bueyes, toros engordados de Basán todos ellos. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis sangre hasta embriagaros, de mi víctima que sacrifiqué para vosotros. Y os saciaréis a mi mesa de caballos y de jinetes fuertes, y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré ejecutado, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, cuando los haya vuelto de los pueblos, y los haya reunido de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 40. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia el lado sur. Me llevó allí y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía era de 6 codos, de a codo, y palmo menor. Midió el espesor del muro, que era de una caña, y la altura de una caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas, y midió el umbral de la puerta, que era de una caña de ancho, y el otro umbral, que era de una caña de ancho, y cada cámara era de una caña de largo, y de una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos, y el umbral de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro era de una caña. Midió también la entrada de la puerta por dentro, que era de una caña. Midió luego el vestíbulo de la puerta por dentro, que era de una caña. Midió el vestíbulo de la puerta de 8 codos, y sus postes de 2 codos, y el vestíbulo de la puerta estaba por dentro. Las cámaras de la puerta oriental eran 3 de un lado y 3 del otro.
Las tres eran de una misma medida. Asimismo, los postes a uno y otro lado eran de una misma medida. Midió la anchura de la abertura de la puerta, de 10 codos, y la longitud de la puerta, de 13 codos. Y el espacio delante de las cámaras era de 1 codo de un lado y de 1 codo del otro lado. Y cada cámara tenía 6 codos de un lado y 6 codos del otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, y había en ancho 25 codos, puerta contra puerta. Y midió los postes, de 60 codos, y cada poste del atrio alrededor de la puerta. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente del vestíbulo de la puerta interior había 50 codos, y había ventanas estrechas en las cámaras, y en sus postes por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los vestíbulos. Y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior, y he aquí había cámaras, y estaba enlosado en todo el atrio alrededor. 30 cámaras había alrededor en aquel enlosado. Y el enlosado al lado de las puertas era proporcionado a la longitud de las puertas. Este era el enlosado inferior. Midió la anchura desde el frente de la puerta inferior hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos al oriente y al norte. De la puerta que estaba hacia el norte, en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras, sus postes y sus vestíbulos eran conforme a la medida de la primera puerta, 50 codos de longitud y 25 de ancho, y sus ventanas y sus vestíbulos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba al oriente. Se subía a ella por 7 gradas, y sus vestíbulos estaban delante de ellas. Y había puerta al atrio interior enfrente de la puerta del norte como al oriente. Y midió de puerta a puerta de 100 codos. Me llevó después hacia el sur, y he aquí una puerta hacia el sur. Y midió sus postes y sus vestíbulos conforme a estas medidas. Tenía ella y sus vestíbulos ventanas alrededor, como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos, y la anchura de 25 codos. Subían a ella por 7 gradas, y sus vestíbulos estaban delante de ellas. Y tenía palmeras, una de un lado y otra del otro, en sus postes. Había también puerta al atrio interior hacia el sur, y midió de puerta a puerta hacia el sur, de 100 codos. Me llevó luego al atrio interior por la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Y sus cámaras, sus postes y sus vestíbulos eran conforme a estas medidas. Y tenía ella y sus vestíbulos ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos, y la anchura de 25 codos. También sus vestíbulos alrededor tenían 25 codos de largo, y 5 codos de ancho. Y sus vestíbulos estaban hacia el atrio exterior, y había palmeras en sus postes, y 8 gradas subían a ella. Me llevó igualmente al atrio interior, al lado del oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes y sus vestíbulos eran conforme a estas medidas. Y tenía ventanas alrededor en sus vestíbulos. La longitud era de 50 codos, y la anchura de 25 codos. Y sus vestíbulos estaban hacia el atrio exterior, y había palmeras en sus postes de un lado y de otro, y 8 gradas subían a ella. Me llevó luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes, sus vestíbulos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos, y la anchura de 25 codos. Sus vestíbulos estaban hacia el atrio exterior, y había palmeras en sus postes de un lado y de otro, y 8 gradas subían a ella. Y había una cámara cuya puerta estaba junto a los postes de las puertas. Allí lavaban el holocausto. Y en el vestíbulo de la puerta había 2 mesas a un lado, y otras 2 al otro lado, en las cuales degollaban para el holocausto, para el sacrificio por el pecado y por la culpa. En un lado, al exterior, que subía a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado, que estaba en el vestíbulo de la puerta, había 2 mesas. 4 mesas a un lado, y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta. 8 mesas, sobre las cuales degollaban. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1 codo y medio de largo,
codo y medio de ancho y de un codo de alto. Sobre ellas ponían los instrumentos con que degollaban el holocausto y el sacrificio. Dentro había también sortijas de un palmo menor, puestas en derredor, y sobre las mesas estaba la carne de la ofrenda. Y al exterior de la puerta interior había cámaras de cantores en el atrio interior, que estaba al lado de la puerta del norte, y su fachada miraba hacia el sur. Otra estaba al lado de la puerta del oriente, y miraba hacia el norte. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Midió luego el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de ancho cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Me llevó después al pórtico de la casa, y midió cada postigo del pórtico, 5 codos de un lado y 5 codos del otro. Y la anchura de la puerta era de 14 codos, y los lados de la puerta eran de 3 codos de un lado y de otro. La longitud del pórtico era de 20 codos, y la anchura de 11 codos, y a los gradas por las cuales se subía a él. Y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra del otro. Ezequiel capítulo 41. Me introdujo luego en el templo, y midió los postes, que eran de 6 codos de ancho a un lado, y 6 codos de ancho al otro lado, que era el ancho del tabernáculo. La puerta tenía 10 codos de ancho, y los lados de la puerta 5 codos del uno y 5 codos del otro. Y midió su longitud de 40 codos, y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior, y midió cada postigo de la puerta de 2 codos, y la puerta de 6 codos, y la anchura de la puerta de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos, y la anchura de 20 codos, delante del templo. Y díjome, este es el lugar santísimo. Después midió la pared de la casa de 6 codos, y la anchura de cada cámara lateral, de 4 codos, alrededor de toda la casa alrededor. Y las cámaras laterales estaban una sobre otra, 33 por orden, y entraban en la pared, la cual tenía la casa para las cámaras alrededor, para estar trabadas en ella y no trabarse en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba, y la vuelta de la casa subía más alto alrededor de la casa. Por eso la anchura de la casa iba más en aumento hacia arriba, y de la cámara baja se subía a la de en medio, y de la de en medio a la de arriba. Y vi una elevación alrededor de la casa. Los cimientos de las cámaras laterales eran de una caña entera de 6 codos de largo. El ancho de la pared exterior de las cámaras laterales era de 5 codos, y lo que quedaba del lugar de las cámaras laterales que pertenecía a la casa. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos, alrededor de la casa por todas partes. La puerta de las cámaras laterales daba al espacio libre, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y la anchura del espacio libre era de 5 codos alrededor. El edificio que estaba delante del espacio separado, al lado occidental, era de 70 codos de ancho, y la pared del edificio era de 5 codos de grueso alrededor, y 90 codos de largo. Y midió la casa 100 codos de largo, y el espacio separado, y el edificio con sus paredes de 100 codos de longitud, y la anchura del frente de la casa y del espacio separado al oriente de 100 codos. Y midió la longitud del edificio delante del espacio separado que estaba detrás de él, y sus galerías a un lado y a otro de 100 codos, con el templo de adentro y los vestíbulos del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas, y las galerías alrededor de los 3 pisos. Delante del umbral estaban cubiertos de madera alrededor, asimismo desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también estaban cubiertas, por encima de la puerta, y hasta la casa de adentro y por fuera, y por toda la pared alrededor, por dentro y por fuera, tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmas, y una palma entre querubín, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palma de un lado, y un rostro de león hacia la palma del otro lado, por toda la casa alrededor.
Ezequiel capítulo 42. Me sacó luego al atrio exterior hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio separado, y que estaba delante del edificio al norte. Por delante de la puerta del norte, su longitud era de 100 codos, y la anchura de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior, y frente al enlosado que había en el atrio exterior, había cámaras, galería contra galería, en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo. Y sus puertas daban al norte, y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías les quitaban más espacio que a las bajas, y a las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos, y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, las de arriba eran más estrechas que las de abajo y que las de en medio. Y el muro que estaba por fuera, paralelo a las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, su longitud era de 50 codos, porque la longitud de las cámaras que estaban en el atrio exterior era de 50 codos, y delante del templo había 100 codos. Debajo de estas cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en ellas desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio hacia el oriente, frente al espacio separado y frente al edificio, había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Su longitud y su anchura eran lo mismo, y todas sus salidas eran iguales, y su disposición y sus puertas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor delante del muro adyacente, hacia el oriente según se entra en ellas. Me dijo, las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio separado, son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras en que ministran, porque son santas, y se vestirán de otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó de medir la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba al oriente, y midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de caña en caña alrededor. Midió al lado del norte, 500 cañas de caña en caña alrededor. Midió al lado del sur, 500 cañas de caña en caña. Se volvió hacia el lado del occidente, y midió 500 cañas con la caña de medir. La midió por los 4 lados. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud, y 500 cañas de anchura, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Ezequiel capítulo 43. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Y su ruido era como el ruido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la visión que vi era como la visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cadáveres de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos umbral junto a mi umbral, y su poste de puerta junto a mi poste de puerta, y no habiendo más que una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con las abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojen lejos de mí su fornicación, y los cadáveres de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa,
para que se avergüencen de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, muéstrales la figura de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su figura y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte. Todo su territorio alrededor será santísimo. He aquí, esta es la ley de la casa, y estas son las medidas del altar por codos. El codo es de codo y palmo, la base de un codo de alto, y un codo de ancho, y su borde por el borde alrededor de un palmo. Y este será el zócalo del altar. Y desde la base, en el suelo, hasta el espacio inferior de 2 codos, y la anchura de un codo, y desde el espacio menor hasta el espacio mayor de 4 codos, y la anchura de un codo, y el ara de 4 codos, y sobre el ara, que estaba hacia arriba, los 4 cuernos, y el ara tendrá 12 codos de largo, y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El espacio tendrá 14 codos de largo, 14 de ancho, en sus 4 lados, y el borde alrededor de medio codo, y la base de un codo alrededor, y sus gradas estarán al oriente. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él, y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acercan a mí para ministrar ante mí, dice Jehová el Señor, darás un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del espacio, y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Darás luego un becerro de la vacada para expiación, y lo quemarán en el lugar de la casa fuera del santuario. Y al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como le purificaron con el becerro. Cuando acabes de purificarlo, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto, y un carnero de la manada sin tacha, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarás en expiación cada día un macho cabrío. Sacrificarán también un becerro de la vacada y un carnero de la manada, sin defecto. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y lo consagrarán. Y acabados estos días, al 8º día y adelante, harán sobre el altar holocaustos y ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 44. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada. No se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa. Y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon tu corazón y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo, sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová, y todas sus leyes. Y pon tu corazón a las entradas de la casa, con todas las salidas del santuario, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de haber introducido extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, e invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no guardasteis lo ordenado acerca de mis cosas santas, sino que pusisteis extranjeros como guardas de mi ordenanza en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne,
entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa, y sirviendo a la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y ellos estarán delante de ellos para servirles. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto yo alcé mi mano jurando contra ellos, dice Jehová el Señor, que llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis santísimos, sino que llevarán su vergüenza y sus abominaciones que hicieron. Les pondré por guarda de la ordenanza de la casa, en todo su servicio y en todo lo que en ella se haga. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Y cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron, y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos, para no santificar al pueblo con sus vestiduras. No raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ningún sacerdote beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, ni tomarán por mujer viuda ni repudiada, sino que tomarán vírgenes del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos en todas mis solemnidades guardarán, y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para no contaminarse, pero por padre o madre, o hijo, o hija, o hermano, o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días. Y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Herencia no tendrán, yo soy su heredad. No les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. La ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado, ellos comerán, y toda cosa dedicada al anatema en Israel será de ellos. Las primicias de todas las cosas, y toda ofrenda de toda clase de vuestras ofrendas será para los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de bestias, comerán los sacerdotes. Ezequiel, capítulo 45. Cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová que le santifiquéis de la longitud de 25,000 cañas y la anchura de 10,000. Esto será santificado en todo su término alrededor. De esto será para el santuario 500 por 500 en cuadro alrededor, y 50 codos por cada lado para el ejido. De esta medida medirás en longitud 25,000, y en anchura 10,000, y allí estará el santuario, el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y les servirá de lugar para casas, y lugar santo para el santuario. Asimismo 25,000 de longitud y 10,000 de anchura serán para los levitas ministros de la casa. Ellos tendrán en posesión 20 cámaras, y de la propiedad de la ciudad daréis 5,000 de anchura y 25,000 de longitud.
delante de la porción consagrada. Será para todo el pueblo de Israel, y al príncipe pertenecerá la parte de un lado y al otro, lado de la porción consagrada y de la propiedad de la ciudad, delante de la porción consagrada y delante de la propiedad de la ciudad, desde el lado occidental hacia el occidente, y desde el lado oriental hacia el oriente, y la longitud será de una de las porciones, desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo, sino que darán la tierra a la casa de Israel por sus tribus. Así ha dicho Jehová el Señor: bástenos ya, príncipes de Israel, dejad la violencia y la destrucción, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo, y bato justo tendréis. El efa y el bato serán de una misma medida, que el bato contenga la 10ª parte del homer, y la 10ª parte del homer el efa. La medida de ellos será según el homer, y el ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos os serán una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis, la 6ª parte de un efa de un homer de trigo, y la 6ª parte de un efa de un homer de cebada. De la medida del aceite, del bato de aceite, se ofrecerá la 10ª parte de un bato de un cor. 10 batos son un homer, porque 10 batos hacen un homer. Y una oveja de cada manada de 200, de las gruesas de las riberas de Israel, para ofrenda, en holocausto y en sacrificios de paz, para hacer expiación por ellos, dice Jehová el Señor. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe en Israel. Mas al príncipe tocará el dar el holocausto, el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en los novilunios, en los días de reposo, en todas las festividades de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, el sacrificio, el holocausto y las ofrendas de paz, para hacer expiación por la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el mes primero, a los 1 del mes, tomarás un becerro de la vacada, sin defecto, y purificarás el santuario, y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá en los postes de la casa, en las 4 esquinas del repiso del altar, y en los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el día 7º del mes, por los que pecaren por yerro o por engaño, y así haréis expiación por la casa. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días. Se comerá pan sin levadura. Y aquel día el príncipe sacrificará, por sí y por todo el pueblo de la tierra, un becerro por el pecado. Y en los 7 días de la fiesta ofrecerá en holocausto a Jehová 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá una efa de flor de harina, y con cada carnero otra efa de flor de harina, y con cada efa un hin de aceite. En el mes 7º, a los 15 días del mes, en la fiesta, hará lo mismo por 7 días, lo mismo del pecado, lo mismo del holocausto, lo mismo de la ofrenda y lo mismo del aceite. Ezequiel capítulo 46. Así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva, y el príncipe entrará por el vestíbulo de la puerta exterior, y se pondrá junto a los postes de la puerta, mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová, a la entrada de la puerta, en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová el día de reposo será 6 corderos sin defecto, y un carnero sin tacha. Y con el carnero ofrecerá por ofrenda una efa, y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Mas el día de la luna nueva será un becerro de la vacada sin defecto, 6 corderos y un carnero. Deberán ser sin defecto. Y con una efa ofrecerá por becerro y una efa por carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades,
y un hin de aceite con cada efa. Cuando entrare el príncipe, entrará por el vestíbulo de la puerta, y por ese mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra viniere delante de Jehová en las fiestas solemnes, el que entrare por la puerta del norte para adorar, saldrá por la puerta del sur. Y el que entrare por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos. Y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las solemnidades, la ofrenda será una efa con cada becerro, y una efa con cada carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Mas cuando el príncipe ofreciere ofrenda voluntaria a Jehová, sea holocausto o sacrificio de paz, le abrirán la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto y sus sacrificios de paz, como hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere. Y ofrecerás cada día en holocausto a Jehová un cordero de 1 año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás. Y con él ofrecerás cada mañana una ofrenda de 1/6 parte de efa y de aceite 1/3 parte de un hin, para mezclar con la flor de harina. Ofrenda perpetua a Jehová, estatuto perpetuo será para siempre. Ofrecerán, pues, el cordero y la ofrenda y el aceite cada mañana, holocausto perpetuo. Así ha dicho Jehová el Señor: si el príncipe diere un don a alguno de sus hijos, será la herencia de sus hijos, será posesión de ellos por herencia. Mas si diere don de su herencia a uno de sus siervos, será de él hasta el año de libertad. Entonces volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, por despojarlos de su posesión. De lo que él posee, dará herencia a sus hijos, para que mi pueblo no sea echado cada uno de su posesión. Me trajo luego por la entrada que estaba al lado de la puerta, a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte. Y he aquí, allí un lugar al extremo occidente. Y me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda y sacrificarán el sacrificio por el pecado y la expiación. Aquí cocerán la ofrenda, para que no la saquen al atrio exterior y santifiquen al pueblo. Luego me llevó al atrio exterior y me hizo pasar por los 4 rincones del atrio. Y he aquí, en cada rincón del atrio había un patio. En los 4 rincones del atrio había patios cercados, de 40 codos de longitud y 30 de anchura. Una misma medida tenían los 4. Y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los 4. E hicieron hervideros alrededor de abajo de las paredes. Y me dijo: estas son las cocinas, donde los ministros de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. Ezequiel capítulo 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y que aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores.
y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos son los límites en los cuales poseeréis la tierra, según las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, y la poseeréis cada uno como su hermano, por cuya mano alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Esta pues es la tierra que os caerá en suerte en herencia. Y estos son los límites de la tierra, hacia el lado del norte, desde el mar grande, camino de Etlón, viniendo a Sedad, Hamat, Berotas, Ibrahim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamat, hasta Haser Aticón, que está al límite de Aurán. Y será el límite desde el mar hasta Hasarenón, en el límite de Damasco al norte y al límite de Hamat. Y esto será al lado del norte. Al lado del oriente, entre Aurán, Damasco, Galaad y la tierra de Israel, el Jordán será el límite. Mediréis desde el límite hasta el mar oriental, al lado del oriente. Al lado del mediodía, hacia Temán, será desde Tamar hasta las aguas de Meribacades, las aguas de las disputas, hasta el río grande. Y esto será al lado del mediodía, al lado del occidente. El mar grande será el límite hasta frente a la entrada de Hamat. Este será el lado del occidente. Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y la sacaréis en heredad por suerte para vosotros y para los extranjeros, que moran entre vosotros, que hayan engendrado hijos entre vosotros, y os serán como naturales de los hijos de Israel. Con vosotros tendrán herencia entre las tribus de Israel, y en la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su herencia, ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus, desde el extremo del norte, por el camino de Hetlón viniendo a Hamat. Hazarenán, término de Damasco al norte, hacia Hamat, tendrá de oriente a occidente, Dan una parte. Junto al límite de Dan, de oriente a occidente, Aser, una parte. Junto al límite de Aser, de oriente a occidente, Neftalí, una parte. Junto al límite de Neftalí, de oriente a occidente, Manasés, una parte. Junto al límite de Manasés, de oriente a occidente, Efraín, una parte. Junto al límite de Efraín, de oriente a occidente, Rubén, una parte. Junto al límite de Rubén, de oriente a occidente, Judá, una parte. Junto al límite de Judá, de oriente a occidente, estará la porción que apartaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud, como cualquiera de las otras partes, de oriente a occidente. Y el santuario estará en medio de ella. La porción que apartaréis para Jehová tendrá de longitud 25,000 cañas, y de anchura 10,000. Y para estos, los sacerdotes santificados de entre los hijos de Sadoc, que guardaron mi observancia, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, les será dada esta porción consagrada de la tierra, la más santa, junto al límite de los levitas. Y la porción de los levitas, semejante a la de los sacerdotes, será de 25,000 cañas de longitud y de anchura 10,000. Toda la longitud 25,000 y la anchura 10,000. De esto no venderán nada, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Y las 5,000 cañas de anchura que quedan a lo largo de los 25,000 serán para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas: al lado del norte 4,500, al lado del sur 4,500, al lado del oriente 4,500, y al lado del occidente 4,500. Y el ejido de la ciudad será hacia el norte 250, hacia el sur 250, hacia el oriente 250 y hacia el occidente 250.
y lo que quedare en longitud, a lo largo de las 25.000 cañas. Al oriente 10.000, y al occidente 10.000, será como la porción consagrada. Y sus frutos servirán de pan a los que sirven a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad trabajarán en ella de todas las tribus de Israel. Toda la porción consagrada será de 25.000 por 25.000. En cuadro apartaréis lo consagrado con la propiedad de la ciudad. Y lo que quedare de la parte de este lado y de la otra, de los 25.000 de longitud, será para el príncipe. Lo que quedare al oriente y al occidente junto a las partes, será de igual longitud que una de las tribus, desde el límite del occidente hasta el límite del oriente. La tierra en medio de él, apartada para porción consagrada, y lo que pertenezca a la ciudad, estará en medio de lo que es del príncipe. Lo que fuere entre el límite de Judá y el límite de Benjamín será del príncipe. Y en cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del occidente, Benjamín, una parte, junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del occidente, Simeón, una parte, junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del occidente, Isaacar, una parte, junto al límite de Isaacar, desde el lado del oriente hasta el lado del occidente, Zabulón, una parte, junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del occidente, Gad, una parte, junto al límite de Gad, hacia el sur, al sur de la frontera. Será desde Tamar hasta las aguas de Meribacades, por el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suerte en heredad a las tribus de Israel. Y estas son sus porciones, dice Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte tendrá 4.500 cañas de medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel, 3 puertas al lado del norte. La puerta de Rubén, una. La puerta de Judá, otra. La puerta de Leví, otra. Al lado oriental, 4.500 cañas. Y 3 puertas. La puerta de José, una. La puerta de Benjamín, otra. La puerta de Dan, otra. Al lado del sur, 4.500 cañas y 3 puertas. La puerta de Simeón, una. La puerta de Isaacar, otra. La puerta de Zabulón, otra. Al lado del occidente, 4.500 cañas, con sus 3 puertas. La puerta de Gad, una. La puerta de Aser, otra. La puerta de Neftalí, otra. En derredor tendrá 18.000 cañas. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama.